Saludos cubanos de dentro de Cuba y de fuera. Hoy cubanos de adentro y de abajo comentará sobre 3 hechos que han ocurrido en estos últimos días, vamos a decir, en este último mes de junio y principios de julio, que influyen mucho sobre la situación de Cuba. Los 3 hechos son la revisión de los tratados o de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, producto del incumplimiento de ambas partes. Tenemos la votación en las Naciones Unidas con respecto al embargo de los Estados Unidos a Cuba, y como última cuestión tenemos la votación del Parlamento lituano, o la acusación del Parlamento lituano a Cuba como violadora de derechos humanos, y que ya se separa de la opinión común al Parlamento Europeo. O sea, ya los 27 países no pueden abogar por que se continúen las relaciones de la forma que se han estado efectuando. Ya no es una posición común. Por lo tanto, no pueden actuar porque están comprometidos mediante reglamento interior de tener una posición común. Lo primero que vamos a enfocar es el embargo estadounidense a Cuba. Para ello debemos estar claros en por qué surge el embargo. Yo me voy a apoyar en la Wikipedia, que está al alcance de todos, porque actualmente el 80% del pueblo cubano, por lo menos de adentro, no tiene conocimiento de por qué los Estados Unidos aplican el embargo a la nación cubana, o mejor dicho, al régimen cubano. Vamos a leer textualmente y dice: el embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba, llamado también bloqueo, es un embargo impuesto en octubre de 1960 como respuesta a las expropiaciones por parte del nuevo gobierno revolucionario de propiedades de ciudadanos y compañías estadounidenses en la isla tras la Revolución Cubana. Vamos a aclarar este aspecto. Aquí dice expropiaciones, una palabra muy diplomática, pero no es la realidad. No fueron expropiaciones, fueron robo con fuerza y por la fuerza, porque fueron quitadas las propiedades. No se indemnizaron en ningún momento, ni se les propuso siquiera a los dueños de estas propiedades un negocio, una adquisición por medio de la venta. No, fueron robadas con y por la fuerza. Cuando Fidel Castro asume al poder, se apodera de todo esto y demás, porque después continuó apoderándose de todo lo que aún tenía el ciudadano dentro de la isla, lo que podía proporcionar una independencia económica del Estado. Procedió a sustraerlo, procedió a apoderarse de todo para que el ciudadano tuviese que depender en todo del Estado poder. Y así después los condicionó a la política. Quien no apoya la política de la dictadura quedaba excluido social, económica y políticamente de la sociedad. A duras penas podía sobrevivir. Analizó que él estaba en el poder
producto de que los ciudadanos, como que eran independientes económicas, incluyendo compañías, incluyendo negocios particulares, apoyaron la lucha armada, suministraron los recursos para que él se afianzara en la lucha armada, porque de luego sin recursos no podía haber tomado el poder en ningún momento. Privaba a todos de ese excedente que podían emplearlo para oponérsele a su gobierno, y así los hace a todos depender del Estado. Aclarado este tema, que no fueron expropiaciones, fueron robos abiertamente. Continuamos con lo que dice textualmente la Wikipedia. Dice, aunque inicialmente excluía alimentación y medicina, en febrero de 1962 Estados Unidos endureció las medidas y el embargo llegó a ser casi total. Estamos hablando de una fecha tan tardía como 1962. Esto después fue variando. En 1992 el embargo adquirió el carácter de ley con el propósito de mantener las sanciones contra la República de Cuba. Según lo recogido en el Cuban Democratic Act, o sea, Acta Democrática de Cuba, estas sanciones continuarían mientras el gobierno se negara a dar pasos hacia la democratización y mostrara más respeto hacia los derechos humanos. O sea, una de las causas del bloqueo es la falta de democracia que existe en Cuba y el irrespeto hacia los derechos humanos. Yo diría más, no es irrespeto, sino la privatización, la privación, el impedimento al pueblo de Cuba de disfrutar de los derechos humanos. No es violación, es el impedimento a disfrutarlo. No los tiene, que es más que violación. Posteriormente, en 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley llamada Helms-Burton. De esta forma se eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro de la isla o con el gobierno de Cuba por parte de los ciudadanos estadounidenses. También quedaron impuestas restricciones sobre el otorgamiento de ayudas públicas o privadas a cualquier sucesor del gobierno de La Habana, hasta que por lo menos ciertos reclamos contra el gobierno de Cuba quedaran aclarados. Nunca han quedado aclarados esos reclamos. En 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales. Fíjense, valores superiores a 700 millones de dólares anuales. Menos de 700 millones podían comerciarlos, siendo por ello la primera ley transnacional en el mundo. No obstante, en el 2000 el mismo Clinton autorizó la venta de ciertos productos humanitarios a Cuba. Entre esos productos humanitarios estaba alimentación y medicamentos, que el gobierno de Cuba no diga nunca más, porque es una garrafal mentira que están prohibidos el comercio de alimentos y de medicinas hacia Cuba. ¿Qué es lo que sucede? Como debe después continuar esta lectura, que el gobierno de Cuba es un ladrón, nunca ha pagado, quiere las cosas a crédito para no pagarla, beneficiarse de ella y después y no pagarla. Todos estos productos los pueden comprar al contado, o sea, con el dólar cantante y sonante. Desde luego, nadie que sepa que comercia con un ladrón va a darle oportunidad de que le continúe robando, como robó todas estas propiedades.
Durante décadas la política de embargo económico ha sido defendida por sectores del exilio cubano, cuyos votos han sido cruciales en el estado de la Florida. Estos sectores del exilio han influido en varios políticos que han terminado adoptando puntos de vista similares. También la postura de estos cubanos estadounidenses ha generado oposiciones dentro de líderes estadounidenses en el sector de los negocios, cuyos intereses financieros hacen énfasis en el argumento de que el libre comercio sería bueno tanto para Cuba como para los Estados Unidos. Voy a aclarar de nuevo esto aquí. Sería beneficioso para la dictadura cubana, no para Cuba ni para el pueblo de Cuba, como para los Estados Unidos, ¿cierto? Para esos negociantes, para esos comerciantes inescrupulosos que le importa un bledo lo que suceda con el pueblo de Cuba, a la represión a que ha estado sometido, le importa un bledo a estos negociantes. Claro que sería beneficioso para ellos, pero nunca para el pueblo de Cuba, como se ha demostrado a través de todo el tiempo. El embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. También la dictadura de Cuba es la dictadura que más se prolonga en la historia moderna. También la represión en Cuba de más de 62 años, la no permisión del ejercicio de los derechos humanos al pueblo de Cuba, también es la más larga de la historia. Los abusos de poder sobre el pueblo de Cuba generalizados, porque sobre todo el pueblo, no es sobre un individuo o sobre dos individuos o sobre una organización determinada de oposición al Estado o a la dictadura. Es la más larga de la historia. Ha sido condenado 23 veces por las Naciones Unidas, porque argumentan que es un lastre para la economía cubana. No es un lastre para la economía cubana. Vuelvo a las aclaraciones anteriores. Es un lastre para el gobierno, para la dictadura, para el régimen que gobierna Cuba. El 28 de octubre de 2015, el embargo contó con la abrumadora cantidad de 121 votos en contra y solo 2 a favor, Estados Unidos e Israel. El máximo órgano de debate de las Naciones Unidas reafirmó, entre otros principios, la igualdad soberana de los estados, la no intervención y no injerencia en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. Hace unos días también una mayoría de países votan en contra del embargo. Pero ¿por qué no votan para resolver las razones por las cuales permanece el embargo? De hecho, las razones permanecen. El latrocinio del gobierno permanece. El impedimento de ejercicio de los derechos humanos sobre toda la población cubana permanecen. Las razones del embargo permanecen. El Estado cubano, el régimen cubano, no ha indemnizado aún a esas personas que les robó todas sus propiedades y después los expulsó del país. Sin embargo, los gobiernos de los Estados Unidos han continuado flexibilizando las medidas de restricciones. Tan reciente como el 17 de diciembre de 2014, los presidentes de Estados Unidos y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro, acordaron mejorar las relaciones políticas, sociales y económicas entre ambos países y comienza el inicio del levantamiento del bloqueo a Cuba por parte de los Estados Unidos. A pesar de esta situación, Estados Unidos está entre los 5 principales socios comerciales de Cuba.
el 6.6% de las importaciones llegan desde los Estados Unidos y es además el primer suministrador de productos agrícolas de Cuba. Estados Unidos suministra el 96% del arroz y el 70% de los productos de carne avícola. Otras importaciones a gran escala provienen de Estados Unidos. Son el trigo, el maíz, la soya y sus derivados. Actualmente los principales competidores de Estados Unidos son la Unión Europea, segundo mayor exportador de productos agrícolas hacia Cuba, seguida por Brasil, Argentina y Canadá. En total, Cuba importa alrededor de 1.000 millones de dólares. No obstante, el comercio entre Cuba y los Estados Unidos está sujeto a regulaciones y se produce bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, Cuba tiene que pagar en efectivo y al contado todos los productos que importa de los Estados Unidos, ya que éste no le concede ningún tipo de crédito financiero al gobierno de Cuba. Lo decía anteriormente, al ladrón no se le puede concebir crédito porque va a volver a robar. Se le va a dar la oportunidad de repetir la acción del robo, como Cuba lo ha repetido con otros países que le han dado oportunidad de crédito y actualmente no los ha pagado. Ahí tenemos el Club de París. ¿Cuántas veces han tenido que condonar la deuda cubana? Sin embargo, no es porque no tenga recursos, porque no tenga dólares, porque en los efectivos militares que se realizan en Cuba, ya sea para la represión u otras maniobras, también para exportarla a Centro y Sudamérica, sobra el dinero para eso dentro de Cuba. Pero falta para cumplir con respeto los créditos que le proporcionan. Estos datos no los estoy dando yo, que soy un contrarrevolucionario, un opositor al castrocomunismo. Estos datos los está dando la Wikipedia, que es internacional. Lo acepta el mismo gobierno de Cuba. Sobre la flexibilización del bloqueo, así entró Obama, revitalizando las relaciones comerciales bajo las condiciones de Cuba, bajo las condiciones del régimen, no de la legalidad ni la justicia. Pero ¿qué hizo el gobierno cubano? Se sintió fuerte, se sintió realizado. Y entonces fue directamente a su fortalecimiento. No le importó en ningún momento el restablecimiento de las relaciones. Y quiso imponerle a los Estados Unidos otras condiciones más. El régimen de Cuba siempre ha mantenido esta discordia, que es una discordia personal de Fidel Castro Ruz. Ya están las causas del embargo. Solucionemos las causas del embargo y se solucionará el embargo. Estoy hablando de embargo, pero ya ven cuántos millones de dólares se comercia con los Estados Unidos. ¿Qué se embarga? ¿Correcto? La mayor parte de lo que se embarga son los productos que se fabrican en los Estados Unidos. Ellos son los dueños de su producto. Y como Cuba, cuando me refiero a Cuba, me refiero al régimen de Cuba, ha comerciado con quien le ha dado la gana, ellos también comercian con quien le da la gana. Le ponen restricciones a lo que ellos producen. Es normal. Quien fabrica un producto lo vende a quien estime conveniente. Además de al mejor postor, a quien más seguridad de pago le da. Porque quien produce, produce porque tiene necesidad de obtener ganancia de lo que produce. Esto pueden analizarlo, no voy a caer en detalles, pero creo que esto es legal.
Esto cae dentro de la legalidad internacional. Cuba le vendía el azúcar a quien ella estimaba conveniente, principalmente a la antigua Unión Soviética, intercambiada por petróleo, porque la Unión Soviética mantenía a Cuba como una punta de lanza contra los Estados Unidos, un país que podría, en una guerra entre los dos grandes potencias, que podría de cierta forma hacer llegar la guerra primero a los Estados Unidos por la cercanía de los Estados Unidos. Un arma, Cuba era un arma para la Unión Soviética. Tocamos aquí ahora a la Unión Europea, que es el segundo socio comercial de Cuba. ¿Qué está sucediendo ahora en el Parlamento Europeo? ¿Por qué el Parlamento Europeo tiende a una revisión entre los dos estados? Precisamente porque dentro de las cláusulas, de los artículos que suscriben los dos estados, vamos a llamarlos dos estados, claro, la Unión Europea son 27 países, pero bueno, vamos a tomarlo como un estado. Está el respeto a los derechos humanos, pero es que Cuba nunca no ha respetado los derechos humanos. Vamos más allá, no los ha permitido, se han conservado como delitos punibles. No le ha permitido al pueblo el ejercicio de los derechos humanos. Como vemos, al gobierno cubano lo que le importa es el poder. No le importa romper las relaciones con la Unión Europea. Ahora vamos a diferenciar. No es contra la potencia del norte, no es contra los Estados Unidos. Es contra la Unión Europea, que ha favorecido siempre al gobierno de Cuba. No están dispuestos a ceder nada. Y ceder, digo, en el término más amplio de la palabra, a lo lógico, a lo humano, a favorecer al pueblo de Cuba, de adentro y de abajo, más que todo. A punto están de romperse las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. ¿Cuál es la causa? Los derechos humanos. La Unión Europea hizo estas relaciones, pero siempre estuvo consciente de que Cuba no iba a cumplir y que iba a seguir violando los derechos humanos, o no permitiéndolos. Ahí está el resultado. Al fin la Unión Europea levantó la dignidad, se vio avergonzada con tanta publicidad de violaciones de derechos, de abusos de poder contra el pueblo del gobierno de Cuba, del régimen de Cuba. Y tuvo que alzar su voz, por lo menos algunos diputados, conscientes del abuso. Tenemos acá ahora al Parlamento de Lituania. Ese sí cobró la dignidad completa, oponiéndose directamente a las relaciones dentro de los 27 países que tienen que tener una opinión unánime. Se ha opuesto. O sea que no pueden continuar las relaciones de la Unión Europea con Cuba, por lo menos de la forma en que se están llevando a cabo. Vergüenza contra poder. ¿Qué sucederá ahora? El régimen de Cuba ha perdido terreno internacionalmente, puesto que ya el pueblo habla, pero se escucha, producto de la modernización de los sistemas de transmisión, de las redes sociales. A través de las redes sociales se están escuchando en el mundo
mirando todo el abuso de poder que comete Cuba contra su pueblo. Y esto está influyendo mucho en las relaciones internacionales del régimen de Cuba con otros estados. Lo primero que hay que analizar, que no se le da a conocer al pueblo, porque no se le da argumentos verídicos a través de los medios de información para sacar conclusiones de todo esto. Que tengan el conocimiento de por qué suceden estas cosas, de por qué cada día más se aísla el gobierno de Cuba internacionalmente, de por qué cada día es más señalado como gobierno que abusa del pueblo, que explota, que somete, que discrimina, que sacrifica, que esclaviza al pueblo. Cuba no puede continuar así. Pero la decisión la tenemos los cubanos, independientemente de todas estas influencias exteriores. La decisión la tenemos los cubanos, aquí dentro. De cualquier forma, en las calles o en las casas, es nuestra reacción la que va a determinar que nuestro país no siga sometido bajo este régimen dictatorial que le ha impedido el desarrollo, que le ha impedido el progreso en todos los sentidos de la palabra. Libre de castrocomunismo. Ustedes, cubanos, tienen la palabra y la acción.